A continuación daremos solución a un problema del capítulo 28 del texto guía de fuentes de campo magnético. El problema dice lo siguiente: una espira circular de radio R conduce una corriente I2 en sentido horario, como se muestra en la figura. El centro de la espira está a una distancia D sobre el alambre largo y recto. ¿Cuáles son la magnitud y dirección de la corriente I1 en el alambre si el campo magnético en el centro de la espira es igual a 0? Entonces acá se debe satisfacer una condición en el centro de esta espira, que está a una distancia D del alambre largo y recto. La condición que se debe satisfacer en un punto que llamaremos C es que el campo magnético generado por la espira circular más el campo magnético generado por el alambre largo y recto tiene que ser igual a 0. Esa es la condición que nosotros debemos satisfacer, por supuesto, en el punto C. Ahora, vamos a calcular el campo magnético generado por la espira y luego vamos a calcular el campo magnético generado por este alambre largo y recto. A partir de eso, entonces, nosotros podemos saber cómo es la corriente que circula en el alambre recto. Entonces, vamos a calcular el campo magnético de la espira circular. Entonces, si vemos la espira o hacemos una nueva figura, tenemos la siguiente situación. Tenemos la espira, aquí está el centro de la espira. Esta espira, por supuesto, tiene un radio R. Y para calcular el campo magnético generado por esta espira circular, vamos a utilizar la ley de Biot-Savart. Esta ley de Biot-Savart para el campo de la espira nos dice que el campo es igual a mu sub 0 por la corriente que transporta esta espira sobre 4pi por la integral del producto vectorial entre un elemento de longitud de esta corriente, de este conductor, cruz el vector unitario que va dirigido desde el elemento de corriente hacia el punto C, en este caso, dividido por la distancia del elemento de corriente al centro al cuadrado. Entonces nosotros debemos acá indicar o establecer un elemento de longitud y desde ese elemento de longitud trazar un vector unitario que se dirija al punto C. De forma totalmente arbitraria, nosotros vamos a tomar un segmento asociado, en la dirección de la corriente. La corriente tiene este sentido horario. Entonces vamos a tomar un elemento de longitud tangente a esta trayectoria circular que forma esta espira. Entonces, este es el elemento de L. Y desde el elemento de L vamos a trazar un vector perpendicular, por supuesto, que esté dirigido hacia el punto C. Entonces, el vector es este vector unitario que está dirigido hacia el punto C. Entonces, para poder resolver este producto vectorial, necesitamos ver cuáles son las direcciones del vector de longitud y del vector unitario. Para eso vamos a utilizar las coordenadas polares, ya que está, de acuerdo a la configuración que tenemos, las coordenadas polares serían una buena alternativa para describir la dirección del elemento de longitud y del vector radial. Es decir, tenemos nuestra coordenada radial y perpendicular a esta coordenada radial tenemos nuestra coordenada transversal. Entonces, de acuerdo a esto, el elemento de longitud de L tiene coordenadas de L, magnitud de L, en la coordenada menos transversal, o dirección negativa de la componente transversal. Y por otro lado, el vector unitario está dirigido en la componente negativa de la dirección radial. Por tanto, esto es, como es un vector unitario, será menos la componente radial de dirección. Recordemos
que estos dos vectores unitarios forman una base junto con el vector z o el vector k. Podemos hacer una figura para poder ejemplificar mejor esta situación, donde tenemos los tres ejes. En este caso tenemos el vector unitario, el vector transversal, son perpendiculares entre sí, y perpendicular al plano de estos dos vectores tenemos el vector k positivo. Entonces, si queremos resolver este producto vectorial dl cruz r, naturalmente que tenemos dl por el producto vectorial de estas dos cantidades. Notemos que el signo negativo que acompañaba a la componente transversal y el signo negativo que acompaña a la componente radial, al multiplicarse entre sí nos queda un valor positivo. Ahora, la dirección de este vector unitario, de la resultante de este vector unitario, va en la componente negativa del eje z. Esto lo podemos ver aplicando la regla de la mano derecha, donde vamos desde el vector transversal hasta el vector radial. Entonces el pulgar nos va a quedar apuntando hacia abajo. Por tanto, esto es dl en la componente menos z, es decir, el campo magnético generado por la espira circular en el punto C es un campo que está dirigido hacia adentro de la pantalla. Ahora bien, la magnitud de este elemento de longitud forma un ángulo, donde este ángulo que se forma acá le vamos a llamar dθ, y está a una distancia del centro r. Por tanto, este elemento de longitud es r por dθ. Reemplazando este elemento de longitud, entonces nos queda que este producto vectorial de L cruz R es R dθ en menos K. Con esto entonces nosotros podemos reemplazar este resultado en la ecuación que está acá arriba para poder determinar cuál es el campo magnético generado por esta espira circular. Es decir, el campo magnético es igual a mu sub 0 por la corriente que transporta la espira circular sobre 4pi, y nos queda la integral de r dθ en menos k dividido por la distancia que hay del elemento de longitud o el elemento de corriente al punto C. Como vemos, es una espira circular, por tanto la distancia que hay del elemento de longitud al punto C siempre es la misma y es igual al radio, es decir, r cuadrado. Ahora bien, como la integral depende de la separación angular, entonces esta separación angular, para poder abarcar toda la circunferencia, tiene que ser integrada desde 0 hasta 2pi. Por tanto, al resolver esta integral, sencilla por lo demás, ya que r es una constante, nos queda finalmente que el campo magnético generado por esta espira circular es igual a mu sub 0 por la corriente que transporta la espira circular sobre 2r en la componente menos k. Bien. Ok, entonces tenemos el campo magnético generado por la espira circular en el centro del anillo. Ahora, a partir de este resultado, nosotros podemos inferir lo siguiente. Si el campo magnético, la dirección del campo magnético generado por esta espira circular en el punto C es un campo magnético que está dirigido hacia adentro de la pantalla, entonces, para que se cumpla esta ecuación vectorialmente, el campo generado por el alambre tiene que ser un campo que esté dirigido en el sentido contrario. Es decir, si el campo de la espira está apuntando hacia dentro de la pantalla, el campo del alambre recto tiene que estar apuntando hacia afuera de la pantalla. Ahora, si es que el campo magnético del alambre está apuntando hacia afuera en el centro, esto significa que la corriente
debe ir hacia la derecha. ¿Y esto por qué? Porque por la regla de la mano derecha, el campo magnético generado por este alambre recto es un campo magnético que tiene esta forma. Entonces, por la regla de la mano derecha, el pulgar apunta en la dirección de la corriente y la dirección el sentido en el que se cierra la mano es el del campo magnético. Por tanto, eso nos indica que si el campo magnético está apuntando hacia afuera, entonces la corriente tiene que ir hacia la derecha. Entonces ya tenemos una primera parte. Ahora lo que nosotros debemos determinar es el campo magnético generado por este alambre conductor. Para eso vamos a utilizar la ley de Ampère. Vamos a tomar una trayectoria de integración alrededor de este alambre recto. Entonces vamos a trazar una trayectoria de integración circular de tal manera que el campo magnético y el elemento de longitud sean paralelos en toda la trayectoria de integración. Esta trayectoria circular tiene por supuesto un radio igual a d, que es la distancia que hay entre el alambre y el centro de esta espira circular. Entonces, a partir de la ley de Ampère, tenemos que el campo magnético punto el elemento de longitud de esta trayectoria de integración es igual a mu sub 0 por la corriente de este alambre recto. Ahora bien, como habíamos dicho anteriormente, el campo magnético y el elemento de longitud de esta trayectoria de integración son paralelos. Por tanto, este producto punto no es más que el producto de sus magnitudes. El campo magnético no depende de esta trayectoria de integración, sino que lo estamos evaluando a la misma distancia, a una distancia d. Por ende, el campo magnético es constante y puede salir de la integral. Es decir, tenemos el campo magnético, por supuesto, de la sección o del alambre 1, el elemento de longitud igual a mu sub 0 por la corriente I1. Ahora bien, como es una trayectoria cerrada de integración, esto corresponde al perímetro de esta trayectoria de integración circular, y el perímetro de esta trayectoria de integración circular es 2pi por d igual a mu sub 0 por I1. Es decir, la magnitud del campo magnético es mu sub 0 por I1 sobre 2pi por d, y como habíamos visto anteriormente, la dirección de este vector es un vector que está saliendo de la pantalla, es decir, en la componente K positiva. Entonces con esto tenemos el campo magnético que genera el alambre conductor largo y recto. Ahora bien, nosotros queremos determinar cuál es la magnitud de esta corriente. Y vamos a ocupar la ecuación que teníamos en un principio que se debía satisfacer. Y esta condición implica que la suma vectorial del campo magnético generado por el alambre recto más el campo magnético generado por la espira circular tiene que ser igual a 0. Es decir, tenemos finalmente que mu sub 0 por I1 sobre 2pi por d en la componente z positivo más mu sub 0 por I2 sobre 2r en la componente z negativa tiene que ser igual a 0. Como estamos trabajando en el mismo eje, podemos prescindir de la notación vectorial y finalmente nos queda una igualdad entre estos valores del campo, es decir, mu sub 0 por I1 sobre 2pi por d es igual a mu sub 0 por I2 sobre 2r. Por tanto, de acá se desprende que la magnitud de la corriente en el alambre recto es pi por d sobre r por I2. Es decir, tenemos la magnitud de la corriente y además sabemos que esta corriente está dirigida hacia la derecha.